Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, vamos a leer todos, unánimes, juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar, clamando por nuestro espíritu. Que nuestro espíritu reciba la vida, que nuestro espíritu vea la luz, que nuestro espíritu reciba la manifestación de Dios. Entonces oremos para que sea el Espíritu nuestro anhelando esa palabra. Oremos con todo nuestro ser. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Padre Celestial, obra con poder sobre nosotros. Padre Celestial, que tengamos la manifestación del Espíritu para provecho. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros, abriéndonos los ojos espirituales, los oídos espirituales. Que nuestro espíritu sea esa tierra buena, Padre Celestial, que recibe la palabra, para que nosotros nos convirtamos en semilla buena, Señor, que da fruto a 100 por uno. Obra con poder. Señor, yo te clamo, unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra, el poder de la palabra. Que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Que solamente dé a conocer lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu tomando en esta obra de esto y llevándonos, Señor, a pleno conocimiento de la verdad, Señor. Obra con poder, te lo clamamos, derrama de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? El sermón de hoy se llama Vea como hijo. Y nosotros estamos hablando de ver la Biblia espiritualmente. Ese es el tema que hemos tenido durante como unos 6 domingos del primer domingo del mes. Y hoy estamos finalizando con esta parte. Pero lo importante es que usted aprenda a ver como hijo. Usted sabe, los hijos ven diferente a todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está contando una historia en su casa, usted sabe que los hijos comienzan a hacer lo que hará uno mal, ¿no? No, mamá, usted realmente se robó, fue eso del supermercado. Y entonces la mamá, ay, ya, vaya, no se meta en la conversación de los adultos. Pero ella sabe, ¿no? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el papá, no? Por ejemplo, cuando un predicador tiene hijos y se pone a hablar mentiras desde el púlpito, entonces los hijos apenas hacen la cara como que, sí, dice el predicador, levántense a orar, que ya hay que orar de madrugada. Yo oro todos los días. Y los hijos, ¿sí? Entonces uno mira más bien a los hijos en lugar de ver al predicador y afortunadamente yo me salvo de esa, ¿no? Entonces, pero usted sabe, los hijos conocen íntimamente a sus padres. Y en la medida que los hijos van creciendo, también cada vez van conociendo más.
Usted sabe, al principio, por ejemplo, uno cuando es niño, pues ve a los papás como superhéroes, ¿no? Como que puede hacerlo todo, ay, mi papá. Y uno cree que el papá puede ir hasta la luna y bajar, ¿no? Eso es, y el hijo a las mamás, no, eso es el amor no platónico, sino el amor edípico. No, eso es, mi mamá es la mujer más linda del mundo, dicen ellos, y realmente así lo sienten. Después los hijos empiezan a crecer, entran en la adolescencia, y como en la adolescencia una persona empieza a conocerse más a sí misma, empieza a tener conflictos con los papás. Porque entonces para poder cubrir sus deficiencias, comienza a mirar las deficiencias de los padres y comienza a criticarlos. Uno sabe cuando una persona ha pasado de la adolescencia, cuando deja de criticar a sus padres. Pero en la adolescencia entonces el papá, ay, pero mi papá, ay, pero mi mamá, ¿qué viene a decir? ¿Sí? Y entonces el papá le toca imponer su autoridad, es el nuevo momento. Aquí es mi casa, yo está muy contento con su autonomía, entonces sálgase de mi techo, vaya a vivir. Ay, no, mejor no. Entonces ahí sí se acuerda de que, ¿sí? Yo quiero irme de mi casa, pero me acuerdo que no trabajo, entonces me quedo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la adolescencia, cuando uno ya empieza a conocerse a sí mismo. Pero después, cuando ya pasa la adolescencia, uno empieza a mirar a los padres con otros ojos. Y empieza a amarlos y a respetarlos muy profundamente. Porque empieza a entender todas las luchas por las que ellos pasaron. Todas las circunstancias de la vida y que a pesar de las circunstancias de la vida se mantuvieron de una u otra manera. O puede ser inclusive que hayan fallado gravemente en su vida. Pero uno empieza a comprender y a respetarlos, ¿no? Y a tener un cariño. Y entonces cuando uno ya va a hablar de sus padres, ya cuando ha adquirido la madurez espiritual, pues uno no dice, ay, mi papá borracho, sino no, pues mi papito tenía sus problemas, ¿no? Dice uno, mi papito tenía sus problemas, pero cuánto lo quiero, ¿sí? Entonces ya uno guarda, es un recuerdo muy caro. ¿En algún momento está mintiendo? No está mintiendo en ningún momento acerca del padre, sino que está conociéndolo desde su perspectiva en la medida que va madurando y cambiando en su vida de fe. Así somos nosotros en la vida de fe, ¿sí? Dice, por ejemplo, en Juan capítulo, mire conmigo Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Lo primero que uno entiende en la vida de fe, recién llega, o sea, lo primero que ha de entender un niño espiritual es que sus pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Usted ha entendido que, mire, eso produce una libertad, eso produce un gozo, que Dios nos acepta como éramos, que nos perdona todos nuestros pecados, que Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Entonces eso produce en nosotros, dice, un eterno peso de gloria, un agradecimiento eterno. Señor, tú me amaste, tú me perdonaste cuando nadie me perdonó, cuando nadie me amó, tú lo hiciste, ¿sí? Entonces ese es el amor del niño. Después dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Fíjese que dice, os hablo a vosotros hijitos, y después dice, os hablo a vosotros padres. Ahí no está hablando de edad cronológica, sino que está hablando de madurez en la vida de fe. La madurez en la vida de fe es conocerlo. Entre más conoce uno a Dios, pues más madura en su vida de fe, ¿sí? Usted sabe, los niños al principio en la vida de fe pues tiemblan y se apartan y vuelven y suben y caen y se desaniman. Entonces uno está ahí como cuidándolos como niños. Pero ya cuando una persona ha madurado en la vida de fe, pues la persona ya tiene una vida de fe más estable. Ya no está como en ese sube y baja, sino que ya mantiene su vida de fe. Y después dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces le escribe también a los jóvenes, a los niños les escribe, pero le escribe a los jóvenes porque los jóvenes están venciendo ¿a qué? Al maligno. Esa es la adolescencia espiritual, entonces es esa lucha, ¿no? ¿Le ha pasado que usted a veces pelea con Dios? Hay gente, ¿no?, que lee la palabra, está leyendo la palabra y dice, ay, no, a mí esto yo no lo creo, esto no me parece, muestre, yo quito este pedazo de la Biblia y muestre a ver este otro, a ver dónde hay otro, ay, no, a mí tampoco esto, yo no creo esto. Adolescencia espiritual, bueno, uno entiende,
El problema es cuando uno se queda ahí, ¿sí? Cuando ya una persona es adolescente de 30 años, ay, 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 eso ya es un problema, ¿sí? Hoy en día, pues, por la posmodernidad, los padres están criando mal a los hijos. Entonces los hijos llegan a los 30 años y siguen siendo adolescentes. Por eso no se quieren ir de la casa, quieren estar jugando PlayStation. Con su sueldo se compran un televisor de 50... Perdón, no me contaron su vida, ¿no? Sus papás no me contaron su vida, sino que yo ya sé cómo es la cosa. Compran un PlayStation, compran un sonido envolvente surround, compran un Wii última generación. Y mami, ¿me trae el juguito? Pero tienen 30 años, tienen para comprar todos esos juguetes, pero entiende que son adolescentes, eso es un problema. Eso es un problema. En la vida de fe es igual. Cuando una persona todavía sigue luchando con la palabra de Dios y no aceptando la palabra de Dios, es un problema. Hay gente que dura toda la vida como adolescente espiritual. Os hablo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Después dice, os hablo a vosotros hijitos porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. Fíjense que no dice al que es desde el principio, sino al Padre. Un niño espiritual entiende que ha nacido de nuevo. Un niño espiritual entiende que puede acercarse confiadamente ante el Padre. Esa es la actitud del niño. Después dice, os he escrito a vosotros otra vez padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Fíjense que con los niños dice, os he hablado a vosotros hijitos, porque conocéis que vuestros pecados son perdonados y habéis conocido al Padre. Pero con los adultos espirituales no les cambia la cosa, sino que dice, os habla a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y vuelve a decir, os habla a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Por qué no cambia? Porque después de conocer al que es desde el principio ya no hay más. Eso es todo. Eso es todo, conocerlo a Él. Ya no hay. ¿Sí? El cristianismo no es como esas religiones esotéricas en donde a la gente empiezan a soltarle migajitas de conocimiento. A ver, ¿en qué nivel estás? A ver, entonces no, todavía no puedes conocer esto es muy profundo para ti, esto no, pero bueno, te vamos a dar esta migajita, ¿no? Pero mientras tanto empelótate y amárrate una soga y ponte la cabeza en el piso y ven y te pisoteamos y ten esta migajita. No estoy hablando de una tontería. Hay muchos ritos de iniciación que son de esa manera. Y la gente que se cree intelectual absurdamente es capaz de desnudarse y poner la cabeza en el piso para que lo pisoteen, para que les den una migajita del conocimiento. Y espera subir, ¿cuántos grados hay que subir? No, 33. ¡Ahí! ¿Cuándo va a subir? Entonces, pura religión, ¿no? Migajas. Pero en la Escritura está la palabra para conocerlo de una vez, para entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Dice, yo ya no los llamo siervos, ahora los llamo ¿qué? La religión hace siervos, la verdad hace hijos. Esa es la diferencia. Y es absoluta, es una diferencia absoluta. Después dice, os he escrito a vosotros jóvenes, estoy en el versículo 14, porque sois ¿qué? Fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué es lo que necesita un joven, espiritualmente hablando? Un adolescente espiritual. La palabra. Usted ve, ¿no? Uno ve a los jóvenes y entonces uno empieza a tantearlos a ver si ya les puede dar autonomía o no. Entonces, bueno, mamá, ¿me deja ir a la reunión donde mis amigos? Bueno, te espero aquí a las 11. Llega a la 1 y llega borracho. Entonces uno sabe, no puede. Todavía es un niño. Todavía no tiene dominio propio, todavía no puede controlar, entonces tiene que recoger otra vez, venga para acá. Me haces el favor, quitado los permisos, apagas el Wii, y entonces no vuelves a jugar durante una semana, y entonces, ¿sí? Entonces el hombre, si es una persona cuerda, sensata, empieza a pensar y, yo estoy fallando, entonces tengo que guardar, ¿qué? La palabra de mi padre. Entonces la próxima vez, papá, ¿me dejas ir? ¿Sí puedes volver a las 11? Sí, papá, yo prometo y no voy a hacer bobadas. Bueno, ve, llega a las 11. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Ten llaves de la casa. Porque ya sabe que tiene más autonomía, ya sabe que es. Ya el padre se puede ir y decir, ¿sabes qué? Quédate cuidando la casa y a tus hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez es más, ¿qué? Responsable.
Dice ahí, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois ¿qué? Fuertes. Ay, perdóneme si yo a ustedes lo trato a veces como joven y no como niño. Usted sabe, ¿no? Uno con los niños pues no les exige, no les molesta, no les da. Pero ya con el joven tiene que ser un poco más duro, más fuerte, hablar más claro, ser más preciso. Ay, no, el pastor me está matoneando. No lo estoy matoneando. Lo estoy tratando como adolescente espiritual. Ya debería de tratarlo más bien como adulto, ¿no? Pero todavía no. Dice en la Biblia todavía no, porque no han pasado ni siquiera de la primera etapa, dice en el libro de los Hebreos. Todavía están pensando en el sacrificio de obras muertas. Y bueno, lean la casa Hebreos capítulo 6, ¿no? Ahí dice qué son los rudimentos de la fe. Todavía no han superado los rudimentos de la fe. Entonces toca seguir tratando de esa manera, de acuerdo a la vida espiritual. Entonces estamos hablando aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, que Jesús es el que nos ha dado a conocer a Dios. Cuando en el Apocalipsis, estoy componiendo la canción, ojalá no me quede tan mala, y entonces en el Apocalipsis dice 3 cosas. ¿Quiénes son estos? Y dice, estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, niños espirituales. Y muy bien. Y después dice, y son los que guardaron la palabra del testimonio, jóvenes espirituales. Y después dice, y son los que no estimaron su vida ni aún hasta la muerte, padres espirituales. 3 edades en la vida de fe, ¿no? Toda la Biblia está hablando de eso, ¿no? Entonces aquí en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, está hablando de Dios que se ha dado a conocer. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es único. Mire conmigo Deuteronomio capítulo 5. Versículo 6 en adelante. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 en adelante dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y viene lo que llaman el primer mandamiento. Hay gente que dice el mandamiento, porque dicen que no hay separación entre los 10 mandamientos. Hay gente que dice los 10 mandamientos, porque toman como hacen una división de los acápites, pensando que cada uno es un mandamiento. Hay gente que dice los mandamientos, porque está pensando que son 2, amar a Dios y amar al prójimo. No importa. No importa si usted llama esto el mandamiento, o los mandamientos, o los 10 mandamientos. Lo importante es que guarde, ¿sí? Que obedezca. Entonces dice ahí, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué es el primer mandamiento? El primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas, no, eso enseñan en la religión. Pero en la Biblia enseñan que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el hombre es dado en la religión a poner otros dioses antes que Dios. ¿Existen otros dioses? Sí. O los que usted se fabrica, o los dioses de este mundo. Usted sabe, ¿no? Satanás es un dios. No me mire así, mire a la Biblia así. Entonces no sea niño espiritual o no sea adolescente, sino que crea lo que dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4:4. ¿Satanás es un dios? Sí. 2 Corintios 4:4. En los cuales, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién? ¿Quién es el que ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz? El Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo le va a decir, por ejemplo, a usted, mire, no se crea ese cuentico de la creación. ¿Cómo no va a creer en la evolución? Lo que el Dios de este siglo no le dice es que la evolución no tiene piso científico, que es una teoría que ya es obsoleta, ya fue desechada por los científicos. Usted sabe, ¿no? No me gusta hablar aquí de bobadas, pero bueno,
para los que todavía creen en la evolución. Usted sabe que el principio de la evolución es pasar de lo simple a lo complejo. Bueno, cuando uno veía las amebas como un saquito de gelatina, pues no había problema. Pero cuando ya con los microscopios pudieron entrar hasta el ADN de las amebas, se dieron cuenta que el ADN de una ameba es tan complicado como el ADN de un ser humano. Cuando con los microscopios pudieron ver la colita de los virus, se dieron cuenta que la colita del virus es más compleja que cualquier músculo del ser humano, que se suponía en la evolución que era el organismo más complejo. Los músculos más complejos del hombre son los músculos orbitales, los músculos del ojo. Pues la colita de ese virus que le está causando gripa, la colita es más complicada que su ojo. Entonces, el principio de la evolución, ¡pau!, por tierra. Pero mucha gente todavía sigue creyendo. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces el hombre, cuando es omnibulado por el Dios de este siglo, pues no puede creer ¿qué? La palabra de Dios. Ha de creer la palabra de Dios. Dios está diciendo que Él es el Dios ¿qué? Único. Que es el Dios que está sobre todas las cosas. Que por eso no pueden tener dioses delante de Él. Estamos leyendo Deuteronomio, yo porque me pasé a Eclesiastés. Deuteronomio capítulo 5, estamos leyendo el versículo 7. Después dice: no te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Algunos toman este mandamiento como un solo mandamiento: no tendrás dioses ajenos y no te harás imágenes. Algunos son más vivos, porque dicen no tendrás dioses ajenos, pero la parte de las imágenes la quitan. No la dicen. ¿Para qué? Para poder sostener sus doctrinas contra la palabra de Dios. Eso no es ni siquiera adolescente. Eso es adversario de Dios, enemigo de Dios. Tomar su palabra y falsearla. Pero ahí dice, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no le servirás, no te arrodillarás. A uno le parecería como... Sí, si uno ve una persona que está, ay, mata, dame tu energía, pásame tu energía, mata, tú eres mi Dios, oh, mata. Pero los hay. Oh, árbol, pásame tu energía, árbol, sí. Bueno, es la barriga de pronto del Buda. Entonces, oh, dame la plata. Pero los hay. Y esa gente que está haciendo eso, cuando uno habla del Dios único, ay, usted tan primitivo, tan ignorante. Pero ellos están haciendo, sí, y uno piensa, pero ¿por qué si es tan lógico? Pues porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Es por esa razón. Dice ahí, versículo 11: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. No harás obra, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Usted se da cuenta por qué es tan importante, por ejemplo, el día del Señor? Porque nosotros hoy estamos celebrando que ya no somos esclavos de este mundo. Por eso es tan importante el día, esta celebración, esta fiesta que nosotros tenemos. Este sacrificio que nosotros estamos presentando delante es tan importante, porque con ello estamos declarando que ya no estamos bajo el Dios de este siglo, que ya no estamos bajo oscuridad, que ahora ya no somos siervos, sino que ahora somos ¿qué? Hijos. Eso es importantísimo, esa declaración espiritual que nosotros hacemos en el culto.
Mire, muchos de ustedes hoy podrían estar ganando millones de pesos haciendo otras cosas. Y han dicho, no, ese dinero ni nos importa es rendir culto a nuestro Dios. Eso es como una patada en la cara del Dios de este siglo. Es muy importante por eso. Y fíjense que los primeros mandamientos están hablando ¿de quién? De Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, guardarás el día de reposo, no tomarás mi nombre en vano, se me olvida uno, no te harás imágenes. Y después empieza a hablar del prójimo, dice, ama a tu padre y a tu madre, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, y ya empieza a hablar del prójimo. Primero a Dios, amar a Dios, y después amar al prójimo. Pero el punto que yo estoy resaltando aquí es que Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos. Mire ahí Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si uno no entiende la Biblia, entonces va a creer que esto es una contradicción. Porque en Deuteronomio 5 estás diciendo, no tendrás dioses ajenos. Y después está diciendo, oye, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, pero ¿para qué va a hablar de dioses ajenos si el Señor es uno? O sea que no hay más dioses. No está leyendo usted la Biblia. Porque ya hemos visto que en la Biblia sí habla de más dioses. Pero cuando dice, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está diciendo de la importancia de Dios. En inglés esto es más fácil, porque en inglés es fácil decir the one. ¿Sí? Cuando le preguntan a una niña, por ejemplo, oye, ¿y ese muchacho que trajiste quién es? En inglés ella dice, es the one. ¿Qué quiere decir eso? O sea, él es el uno, él es mi novio, él es la persona por la que me muevo, ¿sí? Él es el duro. Cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está hablando eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en eso consiste la vida eterna. Mire conmigo Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es ¿qué? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste? Muy importante, ¿en qué consiste? ¿Quiere tener vida eterna? Entonces repita conmigo, no, porque la Biblia no dice así. Ay, pero es que a mí me parece, pero es que yo creo. Eso es religión. No, entienda que la Biblia no dice así. La Biblia está diciendo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quiere tener vida eterna? Ha de conocer a Dios. Y ha de conocerlo como hijo, no como siervo. Esa es la diferencia absoluta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mire conmigo Juan capítulo 15, versículo 15. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque en el Antiguo Testamento el primer pacto que hizo con el pueblo de Israel bajo la ley era eso. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré su rey, ustedes serán mis siervos. Ese es el primer pacto. Pero ahora Jesús está diciendo, ya no los llamo siervos. Ahora estamos en otro nivel. Los he llamado filos, traducen amigos. ¿Se acuerda del amor filial? ¿Qué es el amor filial? Yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. ¿Se acuerda de ese poema de Amado Nervo que se llama Amor Filial? Bueno, hay la palabra que dice es filos, traducen amigos, pero no es más que amigos. Yo ahora los llamo mis parientes. Dios, el creador del cielo y de la tierra, nos está llamando sus parientes, pero mejor que parientes. Mire Juan capítulo 1, versículo 12.
mejor que parientes. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Entiende esa relación filial que Él estableció? La relación filial es que ahora nos llama, ¿qué? Hijos. Y dice la Biblia, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Ay, eso es una diferencia absoluta, absoluta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Él no dio a conocer estas cosas. En el Antiguo Testamento Dios no se manifestó de esta manera. Es en el Nuevo Testamento donde nosotros tenemos la manifestación de Dios. Mire conmigo, Romanos capítulo 16. Hay gente que se pierde en la vida de fe porque no entiende esa diferencia absoluta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque sean teólogos. No entienden, no pueden entender. Como no pueden entender, entonces no ven al Hijo. Como no ven al Hijo, no ven la luz. Como no ven la luz, no tienen la vida. Como no tienen la vida, no pueden llamar a Dios Padre nuestro. O sea, no lo pueden conocer, de modo que no tienen la vida eterna. Usted no puede decir que yo no tengo la vida eterna. Claro que sí, porque no ve que no lo conoce. ¿Cómo va a tener la vida eterna? Si Dios estableció que la forma de tener la vida eterna es ¿cómo? Conociéndolo. Pero no conociéndolo como siervo, sino como hijo. Y es muy diferente la relación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ley y verdad. Ay, eso es lo que hay que entender. Dice ahí en Romanos capítulo 16, versículo 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido ¿qué? Manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer en todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Era el misterio, pero Dios ya no lo dio a conocer. Entonces ya entiende por qué las religiones todas son ¿qué? Mistéricas, gota a gota. Usted todavía no está iniciado, todavía no ha sido al escalón, todavía no ha recibido, todavía. Pero en la Biblia el que quiera, venga y tome y beba y conozca. No hay tiempo en la vida de fe. No hay inteligencia en la vida de fe. No hay niveles en la vida de fe. Nadie puede menospreciar a nadie en la vida de fe. Porque cualquiera puede tener mejor fe que otro desde que reciba la palabra de Dios. Como un niño. ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? Queda excluida. ¿Dónde está la vanidad de este mundo? Queda excluida. Por eso usted no puede decir, usted y yo sabemos, en cuanto a la Biblia, ¿no? Usted y yo sabemos que eso, no. La masa gris y espesa, no, su merced. Usted y yo sabemos, no. Todos podemos conocer desde que tengamos la unción del Santo, desde que hayamos creído. Entonces puede ser que una persona lleva un año en la vida de fe y una persona lleva 20 años en la vida de fe, y el que tiene un año conoce mejor. ¿Por qué? Por su corazón delante de Dios. Esa es la diferencia en el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia absoluta en el Nuevo Testamento. Somos hijos, por eso le digo, vea como qué. No vea como erudito, no vea como teólogo, no vea como fariseo, no vea como maestro de la ley, vea como ¿qué? Como hijo. Y el hijo se acerca ¿qué? Confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no hay esa diferencia. En el Antiguo Testamento no hay esa manifestación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, no se va a revelar las personas de la deidad.
En el Antiguo Testamento jamás va a encontrar usted en un versículo donde hable que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, o sea, las tres personas de la deidad, jamás. Entonces eso se convirtió en la piedra de tropiezo para los que viven en la ley, porque no pueden entender que el Hijo es ¿qué? Dios que se manifestó. Ellos dicen, no, el Padre es Dios, Jehová, y el Hijo es una creación de Dios, una criatura de Dios. Su merced, ¿no leyó Juan capítulo 1, versículo 1 al 18? Es que esa introducción de Juan, mire, esa introducción de Juan es como, ¿usted ha conocido las madres del vinagre? Yo sé por qué hay tantas bobadas tontas que no sirven para nada. Pero, bueno, ¿ha conocido los bacilos búlgaros? Los bacilos búlgaros son los hongos que producen el yogur. Entonces, en las casas tienen unos tarros donde tienen una base con bacilos búlgaros. Y ahí echan leche, y cuando echan la leche, los bacilos inmediatamente fermentan la leche y la convierten en kumis o en kumis. Entonces sacan, pero no pueden desocupar la botella porque entonces se queda sin bacilos búlgaros. Sacan un poco y siempre dejan una base. Y otra vez vuelven y echan leche, y otra vez, así es la introducción al Evangelio de Juan. Porque uno saca y saca y saca y saca y no se agota, no se agota. Siempre, siempre vamos a tener que ir a Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, porque ahí está mostrando el misterio que Dios manifestó. ¿Cuál es ese misterio? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que pasa es que la palabra que traduce en verbo se queda corta porque es logos la palabra. Y esa palabra logos, no tenemos en español una traducción ni un concepto de logos. Ella está usando una palabra que era común para los griegos. Y esa palabra logos era la mente del Dios creador. ¿Usted se imagina la mente del Dios creador? Cuando uno mira en el microscopio y ve que la ameba microscópica tiene un ADN tan complejo como el del ser humano, uno dice, ¿a ti quién te creó? El que te creó es un duro. Usted sabe, la persona que estaba estudiando el genoma humano era un científico agnóstico, o sea, no creía en Dios, no le interesaba a Dios, y el hombre se convirtió. No se convirtió al cristianismo, se convirtió al deísmo, o sea, y ya cree que existe un Dios. ¿Por qué? Porque dice que es imposible. Después de ver el diseño inteligente, los que saben medicina conocen eso, es que el cuerpo humano es tan complejo, tan complejo. Cada cosa, su piel, sus lágrimas, sus pestañas, sus mocos, cada cosa es tan compleja y tiene una labor, una función tan específica, tan absolutamente abismal que uno mira, entre más pequeño mira, más queda uno sorprendido, ¿no? ¿Quién creó? ¿Quién hizo? ¿Quién es la mente que hizo toda? Pero no estamos hablando solamente de esa partícula mínima, estamos hablando del universo. Estamos hablando del cielo de los cielos que fue creado. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Y ese logos que ni el cielo de los cielos lo puede contener, no este universo, sino por encima del universo que está el cielo de los cielos, ni siquiera lo puede contener porque Él es el creador de todas las cosas. Juan, en el capítulo 1, en la introducción, en el versículo 14, dice, y el verbo se hizo ¿qué? Y entonces eso es una cosa que no cabe en la cabeza del hombre. Que Dios, que el logos de Dios se haya rebajado hasta hacerse como uno, pero es que cuando digo como uno de nosotros no alcanzo porque es que en el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué tamaño tiene un embrión? Pues le cuento, un embrión tiene el tamaño menos de una cabeza de un alfiler. Eso es un embrión. El verbo de Dios, el logos de Dios, se hizo un embrión. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí sin que faltara una de ellas. Ese es el misterio que fue revelado a nosotros. Que Jesús es Dios. Y cuando Él se manifestó, entonces manifestó que Dios tiene tres personas. Miremos Mateo capítulo 28.
Tan sencillo, ¿no? El misterio que jamás le van a dar las religiones lo tenemos aquí en la palabra, tan sencillo, para los que son como niños. Mateo capítulo 28, versículo 19. Puede ser que sea doctor en teología graduado en la Gregoriana de Roma, pero no puede ver este misterio. Increíble. Puede ser que sepa 9 lenguas, pero no puede ver este misterio. Increíble. No, no es increíble. Lo que pasa es que estamos como ¿se acuerdan cuando Jesús sanó al ciego? Y entonces ellos le decían, oye, ¿tú eres el ciego? Y él tenía que decir, sí, lo soy. ¿En serio? Y ellos decían, ustedes no quieren creer, ¿cierto? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ustedes no quieren creer. No quieren creer lo que Él manifestó, lo que Él reveló, lo que Él dijo, lo que Él vino a comunicarnos. No reciben la palabra. Entonces están peor que los ciegos. ¿Quién les cegó el entendimiento? Claro. Pero ojo, no es que, cuando se presenten delante de Dios, Señor, tú sabes, ¿no? El Dios de este siglo me cegó el entendimiento. Y Él le va a decir, hijo del diablo, porque le creyó más al diablo que a mí. ¿Quién es hijo del diablo? El que le cree al diablo. ¿Quién es hijo de Dios? El que le cree a Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué tenemos nosotros? Yo decía, ¿no? ¿Qué tenemos? Lo único que tenemos es que a pesar de nosotros mismos, en un momento escuchamos su voz y le seguimos, aunque no éramos los mejores seres humanos del planeta. Aunque no éramos los mejores, pero ¿qué nos movió? ¿Qué nos movió entre toda la gente? ¿No había gente más noble? ¿No había gente más sensible? ¿No había gente más espiritual? ¿No había gente más piadosa que usted? Pues yo se lo digo, que mí, muchísimos. Pero no sé cómo. Escuché su voz y le seguí. Y por eso me ama el Padre. ¿A quiénes ama el Padre? A los que escuchan su voz y le siguen. ¿Entiende por qué somos su especial tesoro? ¿Por qué somos olor fragante delante de Él? ¿Por qué nos ve como hijos amados? Porque entre millones de personas somos los que escuchamos su voz y le seguimos. Y no escuchamos la voz del Dios de este siglo. Dice ahí, ¿no? En Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Fíjense que no dicen los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el misterio. Que los tres son ¿qué? Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Un Dios. Un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es un misterio que no se puede entender. No, ya dijimos que no hay misterio. Entonces tiene que entenderlo, porque en esto consiste la vida eterna. No, yo no lo entiendo. Mire, se lo voy a explicar con una opción gráfica. Por ejemplo, usted tiene una mente. En esa mente se elaboran sus pensamientos, sus ideas. Pero ¿cómo hace para que esas ideas lleguen a los otros? ¿Cómo hace? Espérate, te leo no, yo no sé qué está pensando. ¿No ha visto cuando las esposas hablan con los esposos? Que él se queda ahí callado. Pero diga algo, diga qué está pensando. Y el esposo piensa, si lo digo, esto se acaba. Esa es la pregunta más difícil, no la haga, esa es una pregunta necia. No la haga. Dígame qué piensas de mí. Que tienes los ojos lindos. No haga esa pregunta. Esa pregunta es difícil, ¿sí? Pero si uno no habla, jamás se sabe lo que está pensando. Entonces el Padre es como la mente y el Hijo es como la boca. Nosotros no sabemos lo que está acá hasta que no
sale por acá. Por eso en la Biblia dice que lo que hay en el hombre sale por medio de ¿qué? De la boca. De lo que usted habla, eso es lo que hay en su corazón. Lógico, lógico. Si no, no sabíamos qué está pensando. Si esto se queda aquí, ¿cuándo sale? No, tiene que salir. Si no sale, ay, ¿qué habrá pensado Albert Einstein de las mujeres? ¿No ve que no lo dijo? ¿Cómo sabemos? Ay, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá pensado? Uno piensa que sí, pero si no lo dijo, pues no hay forma de saberlo, porque se quedó ahí, se quedó ahí. Pues Dios habló. Jesús es la boca de Dios. Pero ojo, ¿qué tal que yo? ¿Qué se necesita además de la boca? El aire, el aliento, y eso es el Espíritu Santo. Se necesita la mente, se necesita la boca, el órgano, pero se necesita también el vehículo, el espíritu. Y fíjense, estas palabras pueden ser grabadas y con el tiempo reproducidas. Eso somos nosotros. Nosotros somos como CDs, como memorias, como, ¿sí? Es que ya hablar de CD está obsoleto. Como memorias USB. Imagínense, usted va al centro y compra 10 memorias USB con música pirata. No, música pirata no. Sí, eso hace usted. Entonces compra 10 memorias con música pirata. ¿Y qué pasa si nunca la reproduce? Ay, aquí tengo la música más bella del mundo. Sí, pero nunca la escuchó. Hay gente que hace así, compra para blufear. Entonces pone en su biblioteca las obras más grandes de la humanidad y nunca las leyó. ¿De qué sirve? Lo mismo es con la palabra que salió de la boca de Dios. Si usted no permite que el Espíritu Santo entre en usted y esa palabra haga la obra, no sirvió para nada, no la reprodujo. Usted debería convertirse en una corneta, así dicen en la costa. Corneta, bueno, vamos a decir como los cachacos, un bafle, un reproductor, tiene que convertirse en un reproductor. Se conecta y empieza. Porque de tal manera amó Dios al hombre, ¿no entiende? Ustedes son mis testigos, ustedes son mis proclamadores, ustedes son los que anuncian la palabra del Evangelio. ¿Cuándo? Cuando están conectados, si no, no sirve. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo, como la mente el Padre, como la boca el Hijo, como el aliento, el Espíritu Santo. Y esas palabras que la boca habló, esas palabras las hemos recibido a través del tiempo porque hubo reproductores, hubo gente que reprodujo esa palabra. Hasta el día de hoy, imagínense. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo. Y esa palabra que es vida, que es su gloria, ¿se acuerda que lo vimos hace unos domingos? Que la palabra era vida y la vida era la gloria de Dios, es el Espíritu de Dios. Ojo que no es Espíritu Santo, sino que es la vida. Mire conmigo Juan capítulo 6. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, pero no está hablando de Espíritu Santo ahí, sino que está hablando de la palabra de Jesús que es espiritual. Ay, no, usted está inventando. No, lea ahí mismo en el versículo. Lea ahí mismo en el versículo, no le estoy inventando. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu, ¿son qué? Vida. La vida es la luz es la gloria. Y eso es lo que nos mantiene en esa comunión con el Padre. O sea, por medio del Espíritu Santo que ha permitido que esa voz llegue a nosotros. ¿Sí le ha pasado cuando usted se mete en un acuario no solamente de pescado, sino en un acuario de una oficina? Y usted habla, ¿por qué no le llega a usted la voz?
porque se crea un aislante. Usted sabe, para los ingenieros de sonido, ¿cuál es el aislante más bravo, más efectivo? ¿Cuál? El espacio, la nada, el vacío. Entonces, si colocan dos mamparas, dos vidrios, y sacan el aire de esos dos vidrios y queda vacío, mire, no hay más, porque ¿qué necesita la voz para llegar? Del aire. Por eso habla de respiración espiritual, del aire. Necesitamos que estas palabras estén llenas del Espíritu. Y necesitamos que el Espíritu nos permita escuchar su voz para tener la comunión y la vida. ¿Entiende por qué la obra de las tres personas de la deidad? Del Padre que dio la palabra, del Hijo que habló la palabra y del Espíritu Santo que nos trae la palabra que dio el Hijo hace 2000 años. Si no están las tres personas de la deidad, no hay obra de la deidad. El Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo permite que eso se realice. Y conocer eso, esa es la vida eterna. Y tener la comunión con Dios. Mire, leamos 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. ¿Qué vamos a celebrar? Esa comunión. Esa comunión. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí hemos recibido esa sangre para el perdón de nuestros pecados. Y por esa sangre podemos acercarnos confiadamente. Pero no solamente que la sangre nos lavó, o sea, nos preparó para entrar, sino que además el cuerpo de Él fue partido para quitar el velo que nos separaba y para hacernos uno en su cuerpo. Por eso dice ahí, siendo un solo pan, ¿quién? No lean la Biblia, no pueden decir Jesús. ¿Quién es un pan? Dice, siendo un solo pan, ¿quién? Nosotros. Somos su cuerpo. Por eso cuando comenzamos el servicio dije que somos partidos. Cuando el pan es partido, es el cuerpo que es partido y se va afuera. ¿A llevar qué? El alimento. Y usted está aquí porque alguien le dio a comer de ese maná espiritual que es Cristo. Alguien le dio de ese pan y usted comió y creyó. Alguien se convirtió en el hisopo. El hisopo era de esas ramas que mojaban en la sangre y salían fuera del campamento y esparcían la sangre. Y sobre quien caía la sangre, entonces, el que recibía la sangre, el que era marcado con la sangre, ahora quedaba ¿cómo? Limpio de pecados. Esa es la obra de la iglesia. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Mire conmigo Romanos capítulo 8. Es la palabra, ¿no? Tan buena. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos, de que somos hijos de Dios. Aquí estamos reunidos, los que hemos recibido la sangre, los que hemos recibido la palabra, los que vivimos. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Por favor, no deje de tomar la copa, no deje de comer el pan. Se lo estoy diciendo espiritualmente. No deje de recibir la sangre para el perdón de los pecados. ¿Cómo va a rechazar esa sangre? Y no deje de tener la oportunidad de entrar para conocerlo directamente hasta el trono de la gracia. Por eso ha puesto el Espíritu Santo sobre nosotros, para que todos le conozcamos, desde el más pequeño hasta el más grande. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Permítenos ver como hijos, no como siervos. Permítenos ver bajo la verdad, no bajo la ley. Permítenos conocerte como Padre. Obra con poder sobre nosotros, Señor. Que sea el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, circuncidando nuestro corazón.
permitiéndonos conocerte, que pasemos ya de niñez espiritual a adultez espiritual. Gracias porque los pecados son perdonados. Gracias porque podemos llamarte Padre nuestro. Pero gracias, Señor, porque podemos vencer al maligno por medio de la palabra que permanece en nosotros. Y gracias porque podemos conocer al que es desde el principio. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por la revelación que nos diste por medio de la palabra, para que te conozcamos, para que los ojos espirituales sean abiertos, para que no permanezcamos más en las tinieblas y en el engaño del Dios de este siglo. Ayúdanos a recibir tu palabra, Señor, como niños, para tener todo el poder de la vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.